Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a una nueva crítica. Y hoy, para seguir con nuestra serie de críticas de películas nominadas, valga la redundancia, a Mejor Película en los premios Oscars, vamos a hablar de Judas y el Mesías Negro. Yo soy Tomás Parrilla y esto es Pantalla en Blanco. Comencemos. Deputy Chairman Fred Hampton of the Illinois Black Panther Party. Esta película, dirigida por Shaka King, cuenta la historia real de Bill O'Neill, un ladrón de coches que, para evitar una condena de más de 5 años, empieza a colaborar con el FBI infiltrándose en los Panteras Negras de Chicago, donde conocerá al líder de esta banda en este territorio de los Estados Unidos, interpretado por Daniel Kaluuya, Fred Hampton. Antes de empezar a andar en la película, cabe destacar, y es un tema muy importante y muy peleagudo en la actualidad, y sobre todo con la pandemia de la COVID-19, es la llegada a España de esta película, una distribución paupérrima de la película en este país, en el que no ha ido a los cines y ha salido directamente, que ha salido directamente, ni siquiera a plataformas, simplemente como alquiler o compra vía internet. Además, un precio totalmente desorbitado, 13 euros, aunque por suerte todos los miembros de Pantalla en Blanco hemos comprado de la misma forma, del mismo, digamos. Entre todos hemos terminado pagando el total de 13 euros que obligaba a pagar las plataformas como por ejemplo Rakuten o Play Store o cualquiera de estas plataformas para ver la película. Hablan ya, con esto comentado, un tema bastante serio y bastante peliagudo en el sentido en que cómo hace peligrar esto al futuro de las salas de cine, que además mucha ayuda necesitan porque las grandes empresas como por ejemplo Yelmo o Cinesa no creo que tengan muchos problemas, pero las más pequeñas tal vez sí sufran más. Por ejemplo, los cines Verdi creo que podrían haber acogido bastante bien esta película y sin duda al menos los miembros de Pantalla en Blanco hubiésemos preferido ir a verla, por supuesto, a una sala de cine como debería ser. Bien, primero, ya con esto comentado, hace falta hablar ya de esta película. Tenemos que hablar de la cinta en sí, no de su distribución en este país. Y debemos destacar también las nominaciones que tiene esta película. Son 6 total, que está nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original. Los dos actores, Lakeith Stanfield, que interpreta a Bill O'Neill, y Daniel Kaluuya, que interpreta al Chairman Hampton, están nominados a Mejor Actor de Reparto, una decisión bastante curiosa, pero que podríamos comentar más adelante, aunque también comentaremos seguramente en el podcast. Y también está nominada a Mejor Fotografía y Mejor eh, Canción Original. Bien, en pocas palabras, puedo decir que esta película, basada en hechos reales, es un gran biopic. Yo como no soy realmente un fan acérrimo de este tipo de películas, de biopic, porque muchas veces se basa en contar la cara bonita de este tipo de historias. Y sí, también es verdad que hay que comentar que se hacen, en mi opinión, demasiadas películas tal vez basadas en hechos reales o en figuras importantes. Cosa que realmente no sucede en esta película. Es una película extremadamente entretenida, muy bien contada y que principalmente, y creo que lo más importante, es que además de ser interesante esta película, está muy bien contada. Porque es una película que, aunque tiene una historia bastante buena de fondo, tampoco es una historia realmente conocida, al menos creo yo, por el público no americano. Entonces, que sí se puede conocer la historia de los Panteras Negras y su lucha contra el envío de personas negras a la guerra de Vietnam cuando había un conflicto interno racial que sigue existiendo ahora mismo con el Black Lives Matter, así que no podemos decir que como esta película está basada en los 70, en los 60 hemos huido de eso, porque realmente todos estos sucesos de George Floyd y lo que sucede en la película nos hace pensar, nos hace ver que tantas décadas, si se ha podido avanzar, ha sido realmente muy poco. Bien, lo más importante y lo que más destaco, digamos, de la historia en sí, no de lo más importante y lo más destacable que tiene la película, que eso ya hablaré al final de la crítica, es que realmente no defiende al 100% todo lo que hace el grupo de protagonistas o los Panteras Negras. Sí, es que sí muestra esa violencia a veces recíproca, obviamente no comparable entre la policía y el Pantera Negra, que en muchos casos nace esa violencia de estos últimos, frutos de la venganza, el miedo o la defensa propia.
Pero sí es verdad que tenemos que destacar que la película no defiende al completo todas las cosas que hacen y muestra, por ejemplo, muy al estilo de Tierra y Libertad de Ken Loach, una comparación un poco curiosa realmente sabiendo de lo que trata, pero sí es verdad que muestra un poco la división que había entre los grupos en aquella época, si son los Crowns, que son los que más se nombran en esta película, o los propios Panteras Negras, como podíamos ver en esta película, que pasó realmente en la Guerra Civil Española, cuando los grupos antifascistas, pues muchos de ellos incluso terminaron pegándose tiros y demás. Por lo tanto, aunque sí es verdad que aquí se ve de una forma mucho más positiva, porque sí se ve una especie de unión y de colaboración entre ellos, es una película que, como he dicho, muestra todos los fallos que tenía el movimiento, aunque sí es verdad que se posiciona más cerca de este grupo, por supuesto, aunque condena, creo yo, en cierta forma la violencia, cosa que es de aplaudir, y no se esconde a la hora de decir ciertos fallos que pudo tener dicho movimiento. Cabe destacar también el rol del Judas en esta película, el personaje de Bill O'Neill, interpretado por Lakeith Stanfield, que recordemos está nominado también junto a su compañero Daniel Kaluuya a Mejor Actor de Reparto, aunque en esta película realmente es el protagonista. No voy a andar mucho tampoco en el tema porque no quiero entrar en spoilers o destripar partes de la trama para todos aquellos que después de la crítica quieren ver esta película, totalmente recomendable por supuesto. Es un personaje que, obviamente, como vemos en la sinopsis de la película, es un infiltrado en el grupo de los Panteras Negras y va a trabajar, va a ser como el topo o el rata, que es como lo llaman en esta película, de ese grupo de Panteras Negras de Illinois. Bien, aquí es muy interesante también la forma que tiene de mostrarnos a este personaje la película y destacaría el predominio de planos por la espalda que tiene el personaje, que también los tiene Fred Hampton, no voy a mentir, tiene muchos, pero sí es curioso la forma que tiene de mostrar a este personaje en la película, en una interpretación de Lakeith Stanfield, que le ha merecido la nominación al Oscar, tal vez puede ser, digamos, como se suele decir, el quinto nominado de la película, o perdón, de la categoría, porque se para que es una muy buena interpretación, una interpretación muy correcta, que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El punto débil, por ejemplo, que a mí al menos no me ha comprado del todo su actuación, son los momentos más agresivos o más de enfado del personaje, mientras que lo que se actúa bastante bien, lo que sí hace bastante bien y por lo que yo creo que probablemente ha merecido esta nominación, son todos esos momentos en los que actúa nervioso, se va el personaje nervioso, porque realmente estamos ante un topo del FBI que no tiene ningún tipo de experiencia y que puede que probablemente se esté encariñando con o esté aceptando el movimiento en el que se ha infiltrado. Por lo tanto, destacaría sobre todo esa parte de esa actuación, esa actitud nerviosa que hace realmente crear al personaje esa doble realidad en la que él está haciendo un trabajo de topo, pero la falta de experiencia hace que realmente se note que algo extraño le puede suceder. Y por supuesto hay que hablar de lo más positivo que tiene la película, que es la actuación soberbia y maravillosa de Daniel Kaluuya, que ya conocíamos por ejemplo, el papel de Déjame salir, que ya le valió su primera nominación, ahora nominado a Mejor Actor de Reparto y parte como uno de los grandes favoritos para llevarse el premio y por mi parte realmente me parece una actuación impresionante que muy bien merecería ese premio, sobre todo cabe destacar, como ya dice con la actuación de Lakeith Stanfield, cabe destacar sus discursos en los que le imprime una pasión impresionante y muestra realmente aceptar, consigue que creamos que ese personaje, esa persona, puede ser un líder de un movimiento y que es no solo un líder, sino un grandísimo líder, como nos muestra la película, y por destacar una escena, digamos, como las que suelen poner cuando ponen los nominados, ya, no sé si, ya creo que no lo hacen, pero ponían escenas, probablemente sea su discurso
la hora de película, más o menos un poco más tarde, 1 hora y cuarto de película, en la que hace un discurso ya ante un público muy grande. eh, y es un discurso de unión y la lucha por el pueblo. Ese discurso que creo que todas las personas, perdón, que hayan visto la película sabrán a cuál me refiero. Ya con solo esa escena, como por ejemplo vimos con el personaje de Mahershala Ali en Green Book, con la escena en la que tiene una discusión con el personaje de Viggo Mortensen, pues en este caso con esa escena, o por ejemplo con Anne Hathaway en Los Miserables, que tiene muy pocas escenas. Voy. Eh, por último, ya para entrar en otros temas, antes de terminar la crítica, que no tienen que ver con las actuaciones, podemos hablar de la forma que tiene de mostrar la fotografía esta historia. Una fotografía nominada también al Oscar, muy buena, muy potente y muy bien tratada, tanto en los temas, tanto en los momentos de acción, que son pocos pero muy bien filmados, o por ejemplo los momentos de agobio del personaje de Lucky Stanfield, que están muy bien filmados y hacen y ayudan realmente a la gran actuación del actor. También falta decir por último ya la forma que tiene la historia de mostrar los hechos, que ya he hablado un poco de eso al principio, en el sentido en que muestra también los errores de los Panteras Negras, pero la clave en esto, lo que quiero comentar, es que no edulcora los hechos y obviamente como muchos de este tipo de películas que tratan temas bastante duros, raciales, de injusticias sociales, vemos un poco la dureza de los hechos en escenas eh, duras que, por suerte, no caen en el excesivo dramatismo gratuito, sino que muestran simplemente la dureza de los momentos en situaciones con mucha sutileza, como una conversación que tiene eh, el personaje de Ancaluya, Fred Hampton, con una madre de un miembro de los Panteras Negras, que es una escena mucho más, que trata más desde la sutileza, desde la belleza de unos recuerdos, de una conversación, a escenas mucho más duras de excesiva violencia policial. Por lo tanto, esta es una película eh, correcta, muy buena, un biopic muy bien tratado, bueno, no un biopic realmente, sino una historia basada en hechos reales muy bien contada, con unos grandísimos actores, en especial Daniel Kaluuya, que hace que la película suba unos grados superiores, y aquí probablemente sea la mejor actuación de un personaje secundario este año. Y una grandísima fotografía ayuda muchísimo a cómo está relatada la historia, con una gran dirección de Shaka King, que cuenta esta historia con mucha, digamos, facilidad, en el sentido en que parece que lo ha hecho con suma facilidad, lo bien hilada que está la película. Una película muy bien hilada, muy interesante, que en las 2 horas de película te llevan un viaje bastante potente y poderoso y movido, pero te lleva de una forma en la que te adentras por completo en la historia, te hace pensar también, y no de la forma más burda y simple, sino te hace pensar más allá de esto es injusto o no, que también obviamente lo cuenta, pero la gracia es que va mucho más allá y te hace pensar también en si se ha avanzado lo suficiente desde la época en la que esto trata y la actualidad, sobre todo con el caso, como ya he dicho, de George Floyd, aunque como las buenas películas que hacen este tipo de trabajos, no está impreso en primera plana de la película, sino que es con el visionado y con el pensamiento más exhaustivo que se encuentra este tipo de capas que tiene la película, que son varias. Pero bueno, una película muy buena, basada en hechos reales, que probablemente no parte como favorita a los Oscars, probablemente no se lleve nada, sino que es una película más de las nominadas, pero es una grandísima película que trata temas sociales muy importantes que debemos ver para comprender que realmente no ha cambiado mucho, una fuerte crítica a la sociedad americana, que no se suele realizar este tipo de cintas críticas en los propios Estados Unidos sobre la sociedad americana, una sociedad muy débil a las críticas, pero que debe recibir bastante. Y en general, una historia muy interesante que hace que esas 2 horas de trayecto se hagan bastante entretenidas, fluidas, y también entres del todo en la historia, una historia que merecía, por supuesto, y debía ser contada.
Bueno, pues hasta aquí llega la crítica de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, denle like y no olviden suscribirse para más vídeos. Y no solo de estas películas nominadas a los Oscars, sino más películas que iremos subiendo poco a poco, además de las análisis que ya pronto empezarán a llegar al canal y los podcasts que subimos cada domingo. Así que por mi parte, esto es todo. Espero que les haya gustado.